Es jueves y los jueves no solamente son de espectáculos y cine, los jueves también son de derechos y como todos los jueves tienen la amabilidad de acercarse hasta la emisora y compartir algunos minutos con nosotros, informarnos, desasnarnos en temas que no manejamos, que no dominamos mucho, pero él sí tiene amplio dominio de la temática. Estamos hablando hoy y nos acompaña aquí en el estudio el abogado doctor Jonathan Bogado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eli. Buen día al equipo de la radio, a todos los oyentes de Turno Mañana. Pero nosotros contentos de que se haya acercado, no estamos solos, eso está bueno. Exactamente, acá estamos. Cumpliendo, ahí al pie del cañón. Y esta semana la información o la temática, el tema de la columna está vinculado a lo que es el acceso a la información pública. Hace un par de días atrás justamente anunciábamos también aquí en la emisora que el gobierno nacional había presentado ante el Poder Judicial y el Poder Legislativo los cursos de capacitación sobre la ley de acceso a la información pública. ¿Esto es nuevo, Jonah? Bueno, en principio la ley es nueva, como bien decías, se hizo una capacitación, entiendo que ha sido para el personal del Poder Ejecutivo o Legislativo, es decir, para el personal del Estado. Lo que nosotros vamos a intentar hoy es, de alguna manera, humildemente, dar una información al público, es decir, a aquel que requiere la información pública. En principio esto no es nuevo, había un marco regulatorio aprobado, que era un decreto 1172, aprobado por la gestión anterior del presidente Néstor Kirchner, donde justamente regulaba todo lo que era el acceso a la información pública. Lo que tenemos como novedad o como nuevo ahora es que ahora hay una ley que permite el acceso a la información pública a nivel nacional. ¿Qué es la información pública? Bueno, la información pública en principio es toda aquella información que se produce desde los diferentes poderes del Estado, tanto el legislativo como judicial como poder ejecutivo y los entes descentralizados, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los procesos de producción de leyes, decretos, contratos. Todo, exactamente. En principio la regla es que toda producción de estos tres poderes y los entes descentralizados constituye una información pública, la cual el ciudadano tiene el derecho, porque hay que remarcar que es un derecho el acceso a la información pública. El ciudadano o todos los ciudadanos tenemos el derecho de poder saber cómo se hace y qué se hizo en definitiva para poder ejercer nuestros derechos. Bien. Después hay una excepción, que hay algunos tipos de informaciones que tienen algún tipo de confidencialidad o sensibilidad para el órgano que las realiza. En esta semana también se dio a conocer de que Chevron brindó detalles del contrato celebrado con YPF, que había sido justamente un pedido en aquel entonces el senador Giustiniani había solicitado información sobre este acuerdo y bajo ese acuerdo de confidencialidad no se habría brindado después de 3 años de litigio. Recién se conoció esta semana, por ejemplo. Sí, esa información era confidencial. Es así. Igualmente ahí implica la acción de la justicia, es decir, ante una solicitud de pedido de información, de acceso a la información pública, el órgano que resguarda esa información puede responder: no, esta información es confidencial, no podemos brindársela. Por lo cual el ciudadano o la persona que la solicitó puede acudir por vía judicial, insistir en este pedido y ahí será la justicia la que determine si esa institución debe o no brindar esa información pública. Y vos decías, la información pública es para todos los poderes. También incluye poder nacional, provincial, municipal. Pero a nivel provincial hay también una ley. Exactamente, sí. Nosotros tenemos un marco regulatorio y también se ha aprobado en provincia en 2004 ya. Paralelamente casi al decreto nacional que se había hecho a nivel nacional, justamente el 1172. Acá ya tenemos no hay diferencia sinceramente en lo técnico, en el texto de la ley. Claro, en la metodología de solicitud sí hay una pequeña diferencia solamente en los plazos que tiene la administración para contestar, mientras en la provincia el plazo es de 10 días, en la nacional son de 15 días. Es decir, nosotros pedimos la información pública al ente que nosotros pretendemos que nos brinde la información. Esa institución, ese ente tiene en provincia 10 días para respondernos o puede solicitar una prórroga, hacerse cargo de una prórroga de 10 días más. Así, en total va a tener 20 días hábiles para responder. En el caso de Nación, claro, en el caso de Nación son 15. Solicito la información, tiene 15 días para responder, ponele que en el día 14 el organismo puede decir: no, necesito 15 días más porque no me da el tiempo para responderte. Bien. Se arroga esos 15 días más y tendrá los 30 días específicamente y ahí debe responder. Pero a nivel provincial, digamos que uno tiene oficina cerca a dónde recurrir. ¿Cómo es la metodología para solicitar
esta información pública tanto a nación o a provincia? Bueno, la metodología es, en principio acá a nivel provincial, vía escrito. Es decir, nosotros debemos hacer un escrito solicitando esta información. No hay ninguna formalidad especial. No hay un formulario específico. Claro. Simplemente se requiere, obviamente, identificar quién solicita esa información. No hay que dar el motivo por el cual se solicita. Eso es una cuestión importante que hay que remarcar. Nosotros no tenemos que decir para qué lo queremos utilizar. La información es un derecho y nosotros solicitamos esa información. Simplemente hay que identificar entonces quién la solicita, a qué organismo se lo solicita y si podemos y tenemos mejor dónde está esa información, es decir, en qué lugar, en qué organismo, en qué departamento, mejor, porque lo que hacemos es acelerar el proceso. Claro. Más allá, porque en el derecho administrativo igual rige el principio de menos informalidad. Oficinas, menos escritorios por donde circula el expediente. Es así. Entonces es una ayuda que nosotros damos y también es una rapidez en la respuesta. Porque también te pueden constar que no están encontrando la información y por ahí se alentiza el proceso. Entonces, si nosotros podemos identificar dónde está la información, quién es el responsable de resguardarla, etcétera, etcétera, la ponemos por escrito, lo presentamos en el organismo que nosotros pretendemos que nos responda. ¿Sí? No hay una oficina específica de acceso a la información pública provincial, sino que yo de repente quiero una información del Ministerio de Hacienda, claro, o Tribunal de Cuentas. Exacto, voy, me presento a la oficina o a la delegación de gobierno, en este caso acá en Río Grande, presento el escrito dirigido a ese organismo, será remitido por vía interna y bueno, empezar a correr los plazos. Bien. Cuando los plazos se agotan, es decir... ¿Qué pasa si no me contestan? Claro, pasan los 10 días, no te contestan nada y tácitamente entendemos que se tomaron los 10 días más, claro, supongamos. Pasan esos 20 días, bueno, ahí nosotros tenemos que intimar a la administración y después podemos presentar un amparo, ¿sí? Un amparo por mora, por retardo, por retardo de esta respuesta. Entonces, y ahí ya interviene la vía judicial. Nosotros presentamos este amparo por mora en la vía judicial, en el juzgado, y el juzgado va a ordenar el ministerio que nosotros hayamos solicitado, el ejecutivo, que responda esa solicitud. Ya rige ya una cuestión de, en el caso de no cumplir, un incumplimiento de una orden judicial. Bien, y en todas estas instancias, desde la primera o a esta segunda del amparo, entiendo que la primera la podemos hacer solos como ciudadanos, sí, en tanto que la segunda ya se requiere un patrocinio. Es así, sí. En la primera, eso también habría que analizarlo, es decir, como la información es un derecho, es un trámite gratuito en principio, debería intentar regularse el tema de la presentación de los amparos. Si me preguntaba a mí, yo creo que debería haber una oficina hasta de patrocinio jurídico gratuito relativo a estos temas, porque en definitiva no podemos poner en cabeza del administrado, es decir, del ciudadano, una falencia del Estado por no contestarte. Es decir, puede utilizar de alguna manera una maniobra, decir no te respondo, porque si esta persona se pone en gastos, no va a querer, entonces yo no tengo que responderla. Digo, ese análisis puede existir, por lo cual me parece a mí que es importante tratar de regular también la gratuidad de ese tipo de patrocinio para los amparos, porque me parece que es importante que la ciudadanía tenga el acceso a la información. Eso en el ámbito provincial. Y en el nivel nacional, a partir de esta nueva ley o de la aplicación de esta ley de acceso a la información pública, ¿qué puedo pedir a Nación, por ejemplo? ¿Qué información puedo pedir y dónde la pido? Bueno, también en Nación rige más o menos casi el mismo procedimiento. Lo único que cambia en principio son estos 15 días de plazo de respuesta. Y después la información, insisto, en principio la regla es toda. Podemos pedir información al Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, nosotros desde la organización de Nace un Derecho, que trabajamos con abogados a nivel nacional, hemos solicitado diversos pedidos de información. Por ejemplo, en su momento, cuando estaba todo el tema de protocolo de seguridad, la aplicación, nosotros lo que solicitamos es al Ministerio de Bullrich, justamente los procedimientos. Claro, cuál era el protocolo porque no había surgido en ningún lado, cuál era el protocolo que se aplicaba, desde cuándo se aplicaba, en qué ocasiones, a quiénes, etcétera. Entonces, se redacta ese pedido de información, obviamente con los fundamentos jurídicos del caso, etcétera, los hechos. Nosotros ahí tampoco relatamos los motivos por el cual queríamos hacerlo. Queríamos conocerlo. Simplemente queríamos conocerlo como derecho ciudadano y se presenta ante el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Una vez presentado ahí, empiezan a correr los plazos y obviamente muchas veces no responden. Zona, y en este caso a Nación, ¿cómo lo haces? ¿Vía también correo postal? ¿Vía email? ¿Hay algún formulario online? Hay que reglamentar la ley todavía. Ajá. ¿Sí? Pero en principio entiendo que por lo menos lo habían mencionado, la posibilidad de hacer la solicitud vía correo electrónico. Vía es decir, correo. Han incorporado algunas facilidades. Exactamente, pero hay que esperar que se reglamente. En principio, hasta tanto se reglamente, lo que está rigiendo es el decreto 1172, que es el decreto que estaba vigente hasta la sanción de la ley, pero esperemos que sí, que se pueda brindar mayor facilidad al momento de hacer el pedido, porque me parece importante que ayornarse a estas nuevas tecnologías en la información, por lo menos. Estamos en un mundo bastante informatizado y los requerimientos por internet y por vía mail o vía formularios, y en el caso de que así lo dispongan, me parece que sería una buena herramienta para que los ciudadanos puedan tener... Para democratizar. Exactamente, la información. Jona, y desde lo que es estas aplicaciones o estas reglamentaciones, en este caso esta ley de acceso a la información pública, ¿las asociaciones o los colegios de abogados venían exigiendo esta implementación? ¿Se venía trabajando en esto? ¿Esto surge como política de Estado? ¿Surge a partir de la demanda de los propios ciudadanos? ¿Por qué ahora? La verdad, mire, yo soy sincero, el decreto 1172 estaba funcionando bien. En principio, era un marco regulatorio que permitía el acceso a la información pública. Lo que hace la diferencia entre la ley y el decreto, que ahora la ley, para ser derogada, tiene que ser hecha por otra ley posterior. El decreto simplemente con una decisión del Poder Ejecutivo deja de tener... ¿Vetaba o no? Exacto, deja de tener vigencia. Entonces, me parece importante esa cuestión de que ahora hay un marco regulatorio más firme a través de una ley. Ahora, el acceso a la información pública de alguna manera ya estaba garantizado a través de este decreto, en principio desde la praxis por lo menos. Es uno de los derechos de Naciones Unidas desde el año 1945-49, si mal no recuerdo. Sí, es así. Entonces, en principio no es una novedad desde el punto de vista de la acción, de la práctica. Sí es una novedad la sanción de la ley, que me parece excelente que se haya sancionado la ley, porque te da una mayor seguridad y una mayor previsibilidad en el tiempo en cuanto al acceso a la información y al ejercicio de este derecho, ¿no? Pero la temporalidad del por qué ahora, no, me parece que ha sido simplemente una cuestión de... Un acto de gobierno. Sí, de dar marcos más firmes a esta cuestión que ya se estaba haciendo. Y por ahí, como nosotros desde la organización, había otros también organizaciones solicitando información. Solicitando. Creo que todo el hecho de la cuestión del gas también y de las audiencias públicas, me parece que hay como una sensibilidad mayor en cuanto a la participación democrática del pueblo, de alguna manera, no a través justamente de los representantes de las cámaras legislativas, sino hay como una sensibilidad o una intención más de la ciudadanía de participar de estas diferentes instancias. Esto que queda en entre líneas o que no sale por gacetilla, eso que no se difunde del todo. Además de la información que uno puede pedir a Nación o a provincia, entiendo que a municipios y a organismos del Estado, como decías antes, ¿cuáles serían esos organismos estatales donde uno también puede llegar a pedir algún tipo de información? Bueno, a nivel nacional, insisto, son los tres poderes del Estado, Ejecutivo, todos los organismos que dependan del Poder Ejecutivo, ministerios, secretarías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los entes descentralizados también, y incluye también obviamente a las universidades nacionales. Es decir, nosotros como universidad también debemos regirnos por esta ley nacional de pedido de información pública y debemos responder también a las solicitudes no solo de la comunidad universitaria, sino también de la comunidad en general donde uno se desarrolla como institución. Así que también habría que hacer por ahí una capacitación a nivel interno. Vamos a ver si esto se puede proponer también a nivel institucional, porque es importante que se conozca también las herramientas con las que uno cuenta. Exactamente, para los estudiantes también, para los trabajadores, ¿no? Toda la comunidad universitaria, pero también para la gente que está afuera, es decir, que no es parte de la planta de trabajadores de la universidad, pero quiere saber cómo se está desarrollando o qué tipo de actividades se realiza o qué se hace con el presupuesto de la universidad, ¿no? Me parece importante que se involucre, porque es la forma también,
cuando uno conoce, me parece que es una mejor forma de involucrarse con las Derechos y instituciones. obligaciones. Exactamente. Derechos y obligaciones. Gracias, Jonathan. ¿Ha quedado algo en el tintero? No, en principio no. Vamos a estar ampliando a medida que surja esta reglamentación. Si hay algún tipo de novedad, lo que vamos a hacer también es acercar un formulario tipo. Lo vamos a estar colgando por la web. Lo podemos compartir en las redes. Para que la gente tenga por lo menos una especie de guía, cómo hacer la solicitud en los organismos, al menos provinciales, que quieran solicitar, que son todos, ¿no? Todos. IPB, todos los organismos que nosotros tenemos en funcionamiento hoy en la provincia, tienen la obligación de brindarnos la información. De antemano la tienen que dar y si no, explicar por qué no. Explicar por qué no y tendremos la vía judicial correspondiente para seguir insistiendo. Muchísimas gracias. Paso también por turno mañana, como todos los jueves, con la columna habitual de Derecho Ciudadano, el abogado Jonathan Boga.